Buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes a este es nuestro segundo proyecto de Compartiendo Salud 2.0, que gracias a Sanofi Gencime hoy podemos celebrar esta jornada de terapia domiciliar en la enfermedad de Gaucher. Debido a la situación actual en la que nos encontramos con el COVID-19, la asistencia en los hospitales para poner nuestros tratamientos intravenosos se nos está haciendo un poco difícil. Y por eso, y porque era un tema que teníamos pendiente hace bastante tiempo, la Junta Directiva decidió que era el momento de crear una sesión para aclarar dudas y para que una persona especialista en la materia nos explicase el procedimiento a seguir. Después de que hable el ponente, o durante la ponencia, todas aquellas dudas que tengáis las podéis mandar a través de una herramienta que tenéis debajo de vuestras pantallas que se llama preguntas y respuestas. Las mandáis a través de esta herramienta, no del chat, que yo las iré apuntando y se las transmitiré al especialista. También tengo que deciros que esta sesión va a ser grabada, pero con el único fin de poder divulgar esta información en las redes sociales que dispone la asociación. Y antes de dar paso a nuestro ponente, quiero saludar y dar la bienvenida a Marisol Prieto, es nuestra presidenta de la asociación, para que os salude. Hola. Hola, nada, solo saludaros a todos, agradeceros a todos los que hayáis podido conectaros hoy y nada, espero que os sirva de ayuda para poder solicitar el tratamiento domiciliario. Y nada, doy otra vez paso a Mónica, espero que estéis bien y que sigamos así y nos va a tocar hacerlo mucho más a menudo esto, de momento. Y doy paso a Mónica para que presente al ponente para no perder más tiempo. Venga, un saludo a todos. Muchas gracias, Marisol, por tus palabras. Y ahora sí que voy a dar paso a don Javier Salguero, especialista en el tratamiento domiciliario de la enfermedad de Gaucher. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Salguero. Soy responsable de las soluciones a pacientes en la compañía Ashfield Iberia, que es la empresa con la que la compañía Sanofi Gencima desarrolla e implementa el servicio de terapia domiciliaria en España desde hace ya unos cuantos años. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer muchísimo la oportunidad a la asociación y en este caso especialmente a Marisol Prieto y a Mónica por la amable invitación que me han hecho pues, para participar en este webinar y poder compartir con todos vosotros la experiencia que llevamos acumulando después de unos años en el desarrollo de este servicio. Os voy a compartir una pequeña presentación en la que bueno, vamos a hablar básicamente de algunos detalles relacionados con lo que sería nuestra empresa, puesto que en principio nos gustaría también compartir con vosotros algunos aspectos relacionados a la compañía para la que trabajo, puesto que Ashfield es una compañía que desde el punto de vista, digamos, en este caso de los pacientes, de las personas que recibís los tratamientos, no es una compañía conocida como lo sería, en este caso, un laboratorio farmacéutico que es quien realmente proporciona y garantiza las terapias con las que afortunadamente podéis recibir, ¿no? Ashfield es una compañía de servicios, trabajamos como compañía multinacional en más de 20 países, con un número de empleados yo diría que bastante importante y solo en el contexto de la industria farmacéutica. Solo trabajamos para proporcionar servicios a la industria farmacéutica en diferentes ámbitos, ¿no? Yo soy en concreto el responsable en España del área de lo que llamamos soluciones al paciente, ¿no? Que son aquellos servicios que están dirigidos, asociados habitualmente siempre pues, a algún tipo de fármaco, hacia los pacientes como receptores y como beneficiarios de estos servicios, ¿no? Nuestro rango de servicios es muy amplio, puesto que van desde proyectos
proyectos educativos en los que pues, nuestro personal forma a los pacientes en diferentes actividades, como por ejemplo pues, el manejo de dispositivos o cuestiones relacionadas más con el conocimiento sobre la patología o sobre un tratamiento en concreto. Pero uno de nuestros servicios más destacados es para el que hoy estoy aquí para contaros, que es el relacionado con la terapia domiciliaria y con la posibilidad de recibir el tratamiento en casa. Como os decía, somos una empresa que trabajamos en el entorno de la industria farmacéutica en exclusiva y, bueno, pues como cualquier empresa grande, pues bueno, tenemos nuestros valores y nuestra misión. Y a mí particularmente aquí siempre me gusta destacar un poco que dentro de la misión creo que, y de manera humilde pero con mucho orgullo, hacemos algo pues por mejorar las vidas de las personas y de los pacientes en este caso, pues haciéndole llevar de ciertos servicios que pueden contribuir en este sentido a que estas medidas puedan mejorar un poquito, ¿no? Y en ese sentido, nosotros desde Ashfield nos sentimos especialmente orgullosos de la labor que realizamos siempre de la mano de la industria farmacéutica, que es para la que en este caso trabajamos, ¿no? Como os decía, la experiencia que llevamos acumulando de hace ya unos cuantos años trabajando con estas actividades en muchos países, pues fue probablemente uno de los motivos por los que en ese momento Sanofi Genzyme decidió trabajar con nosotros y confiar en que fuéramos nosotros quienes desarrolláramos y que implementásemos el servicio, ¿no? Trabajamos con Sanofi Genzyme durante un tiempo en lo que fue el diseño de la iniciativa. Nos llevó bastante, puesto que no es una iniciativa sencilla en cuanto a lo que sería la fase del diseño y la implementación, la documentación. Podéis imaginar que tiene sus complejidades, pero bueno, entiendo que Sanofi Genzyme confió en nosotros, puesto que llevamos casi 20 años en todo el mundo. En España, concretamente, ya va para 12. El primer proyecto que pusimos en marcha fue en el año 2008, con lo cual ya estamos en los 12 años de vida de estas actividades. Nuestras actividades se desarrollan y se trasladan fundamentalmente hacia los pacientes a través de personal sanitario, en este caso esencialmente personal de enfermería, quien es el más adecuado para la realización de estos servicios. Y tenemos pues muchos proyectos, no solamente en España, sino en muchos países, en muchas áreas terapéuticas que nos hace entender, bueno, creer que entendemos bastante digamos, la idiosincrasia de este tipo de servicios como para ponerlos en marcha con robustez y con la seguridad y con la eficiencia con la que deben de ser, ¿no? Es verdad que aquí os pongo simplemente algunos ejemplos de actividades con las que desarrollamos el trabajo y en las áreas terapéuticas en las que, por ejemplo, pues está obviamente el síndrome de Gaucher, que es de la enfermedad a la que pertenecéis como asociación, ¿no? Y en este caso, desde el punto de vista de nuestra experiencia, pues hombre, nuestros proyectos son proyectos que tienen que ver con las necesidades concretas de las personas y de las personas con cada una de las patologías y con cada una de sus realidades, con lo cual no hay dos proyectos iguales, pero también es verdad que la experiencia que vamos acumulando en diferentes terapias pues nos hace entender que hay algunos aspectos que podemos aprovechar de ese conocimiento pues para implementar en unos servicios y otros y de esta forma enriquecer estos servicios hacia los pacientes, que son obviamente lo más importante, hacia lo que nos dirigimos y el foco esencial de todo nuestro cariño y nuestra atención, que es lo más importante de todo. Desde el punto de vista de compañía, como os he comentado, nosotros desarrollamos estos proyectos a través esencialmente del personal de enfermería, ¿no?, que es el corazón del servicio. Nosotros somos implementadores de servicios a través de personas, porque aunque podamos hacer uso de la tecnología y aunque podamos hacer uso en muchas ocasiones de diferentes tipos de herramientas que son necesarias para poner en marcha esto, lo que nos gusta siempre es reforzar la idea de que lo más importante que hay en nuestros proyectos son los equipos y son las personas que trabajan en estos equipos, ¿no? El equipo de enfermería es un equipo que se selecciona con mucho cuidado, con mucho mimo, de las que para formar parte de nuestra organización pues ha de pasar por un proceso de selección que entendemos que tiene que ser suficientemente consistente como para asegurarnos que las personas que participan son las adecuadas, y nos enfocamos mucho en que los enfermeros que trabajan en nuestros proyectos y con los pacientes que pertenecen a nuestros proyectos pues tengan obviamente un conocimiento en la patología, tengan una referencia exactamente de cada una de las áreas en las que nos dedicamos,
por supuesto, tengan unas dotes de comunicación y que tengan, obviamente, un sentido muy claro de lo que significa atender a un paciente y atenderle en su casa y ser consciente de que el entorno en el que se van a mover es el entorno del paciente y de sus circunstancias. Y son gente que están siempre, nuestros chicos, siempre muy habituados a moverse en ese ámbito del domicilio, puesto que es un entorno que, si bien es cierto que a la enfermería habitualmente les gusta trabajar, pero bueno, nosotros entendemos que debemos rodearnos siempre de las personas más adecuadas para el desempeño de nuestra actividad y para ello pues nos preocupa especialmente que tengan esas capacidades, ¿no? Pedimos obviamente que la gente tenga su capacidad organizativa y sobre todo una competencia clínica, ¿no? Que eso en este caso, como es el de la terapia en el domicilio, es esencial. Tenemos que asegurarnos de que cualquier persona que forma parte de nuestro equipo pues tenga una experiencia dilatada. La mayoría de ellos han pasado por entornos de hospital, hospital de día, atención domiciliaria, de forma que nos asegure que entre el cariño que le ponen, que es muy importante, y sus conocimientos, el beneficiario y el receptor del servicio tenga un alto nivel de satisfacción, que eso es lo que más nos mueve y por lo que creo que trabajamos de manera pues lo más afectiva y cariñosa posible, ¿no? Aquí tenéis, bueno, dos imágenes. Como somos una compañía multinacional, ya sabéis, en estas cosas solemos hacer, bueno, referencia de comentarios que se pueden recibir de nuestros servicios en diferentes países, pero aquí tenemos un caso de una de las miembros de mi equipo, como es Leandro, que aquí lo podéis ver en esa foto pequeñita y que es, aparte de ser una excelentísima persona, es un excelentísimo profesional, súper cariñoso con sus pacientes, referenciado. Referenciado quiero decir que cuando hemos tenido la oportunidad de poder extender el servicio en algunos otros hospitales con cercanía donde él reside, pues le han pedido, puesto que todo lo que significa el comentario de sus pacientes es excelente en cuanto a la relación y el trato que tiene con ellos, y eso es una de las cosas que a mí particularmente pues nos parece de lo más importante desde el punto de vista de lo que sería el desempeño de nuestra actividad, ¿no? Hoy vengo a hablaros más en concreto de lo que es el proyecto con el que venimos colaborando con Sanofi Genzyme desde hace ya 5 años de su ejecución y algunos más desde lo que os comentaba inicialmente, que fue la puesta en marcha y lo que sería configurarlo desde el punto de vista de la documentación que se necesita, los protocolos que son necesarios poner en marcha, los documentos que son necesarios pues, para cerrar a nivel de convenio con los hospitales. Y como veis, hay un triángulo en el que obviamente los pacientes están en el centro, puesto que es el lugar básico donde han de estar, pues que todo debe girar alrededor de ellos, pero que se conforma entre, en este caso, el patrocinio que Sanofi Genzyme hace de lo que es el servicio, nosotros como prestadores, porque somos los que lo ejecutamos, y el hospital que de alguna manera pues acuerda con nosotros, en este caso, pues la prestación de este servicio y es plenamente consciente de todo el proceso que se va a realizar. Un poquito más adelante os cuento realmente en qué consiste, ¿no? La idea que se manejó siempre desde este proyecto es tener al paciente en el centro de la atención y el pensar que este servicio lo que podía contribuir es a mejorar su calidad de vida, ayudarle a conciliar, ayudarle a la posibilidad de que pueda tener, si es posible, pues una vida laboral, pueda tener que reducir el impacto que sabemos que el tener que ir de manera recurrente a un hospital significa, el darle todo ese toque de humanidad que le pueda significar que el paciente pueda recibir el tratamiento en su casa, que es algo que entendemos que le hace especialmente agradable ya la de por sí dificultad que significa tener que ser tratado de manera permanente. Y al mismo tiempo pensamos que sobre eso, que es el objetivo más importante que podemos perseguir, que es la calidad de vida del paciente y su conciliación con el tratamiento, también había una manera en la que podríamos colaborar con los centros sanitarios para que, bueno, pues que en aquellos lugares donde este servicio pues no pueda ser prestado porque los recursos sean limitados o por las circunstancias que fuera, no pueda ser prestado por parte del propio hospital, pues nosotros nos podamos convertir en un complemento. Recuerdo de algunas de las primeras interacciones o de las primeras reuniones que tuvimos con algún gerente de algún hospital y con algunas de las personas que participan en el proceso de decisión dentro de los hospitales. Y recuerdo perfectamente una pregunta de un
director médico hace ya unos cuantos años, antes incluso de empezar con este proceso, en el que me preguntaban, ¿por qué lo van a hacer ustedes mejor que nosotros? Y mi respuesta fue, no lo vamos a hacer mejor. Desde luego, lo que vamos a hacerlo es si ustedes no lo hacen. Es la única cosa que yo supe, me salió en aquel momento responderle, puesto que no es que nosotros pretendamos hacer un servicio mejor que el que los pacientes pueden recibir de sus hospitales, pero si podemos ayudar a que alguien lo pueda recibir, porque en circunstancias las que fuere, y no vamos a entrar a juzgar eso, ni muchísimo menos, pues el hospital no lo puede brindar, en ese sentido, pues nosotros estaremos encantados de ayudar y Sanofi Encima, desde luego, está en esa disposición desde el principio para poder hacer llevar el servicio a los pacientes, ¿no? ¿Cómo surge, digamos, cómo fluye el proceso en este caso, pues para que esto llegue a la realidad que es atender a un paciente en su domicilio? Bueno, pues en principio nosotros hemos ido de la mano de Sanofi Encima presentando el servicio en diferentes hospitales en la que generalmente los clínicos nos han demandado la posibilidad o han mostrado interés, puesto que porque son ellos los que mueven todo este proceso. Al final es el clínico el que de alguna manera tiene que pues, elevar esa solicitud o bien a sugerencia o bien a la dirección médica o lo que fuera, y es a partir de ese momento cuando realmente desde la perspectiva pues nosotros hemos ido a ofrecerle y hemos planteado cómo es el marco para poder trabajar en este proyecto. Se necesita de firmar un convenio, es decir, tiene que haber una documentación que de alguna forma lo que acredite es que existe lo que antes os mostraba de esa relación de las tres partes, ¿no? De un sponsor, alguien que va a pagar el servicio, que en este caso es el titular del tratamiento, como es Sanofi Encima, una empresa que somos nosotros, que somos quienes la realizamos, que somos quien ponemos los recursos a ese personal de enfermería del que os he hablado anteriormente y todo lo demás que sea necesario para poder implementarlo, y un hospital que en realidad bueno, pues lo está recibiendo como un servicio de manera indirecta, ¿no? El que obviamente se beneficia y hacia que va dirigidos al paciente, pero de alguna forma es como si tratase de ser una extensión del servicio que el hospital le prestaría pues a través de un hospital de día, domicilio, etcétera, ¿no? A partir del momento en que esta primera fase se completa y todo lo que es el proceso de documentación está cerrado, se genera un proceso de inclusión que básicamente pues tiene que ver con lo que os podéis imaginar, ¿no? Que es pues un consentimiento informado por parte del paciente, de manera que el paciente tiene conocimiento de las características del servicio y de alguna manera se adhiere de manera voluntaria a ello, y todo un proceso por el cual pues nosotros recibimos la documentación que necesitamos y que está dentro de los protocolos de actuación, como es pues la prescripción, todo lo que tiene que ver con la parte de la recogida del fármaco, etcétera, es decir, los detalles que tienen que ver con la parte operativa, si me permitís, de lo que sería la ejecución de la propia actividad, ¿no? Lo que hacemos después es que todas nuestras actividades se las reportamos a los clínicos, porque al final esto no deja de ser como, bueno, si el paciente está recibiendo su tratamiento en el hospital de día de manera recurrente y todo eso se le informa a su médico responsable para que conozca cuál es la evolución y cómo está yendo, pues exactamente por la misma razón nosotros hacemos lo mismo, es decir, mandamos esa información a posteriori para que eso se pueda incorporar en la ficha de cada paciente y cada paciente pues en su historia pueda tener una referencia al médico de todas las actividades que se han hecho a lo largo de los diferentes meses, bueno, incluso en algunos casos hasta años, porque tenemos la suerte de que como llevamos desde 2015, pues tenemos ya algunos de nuestros pacientes a los que obviamente cada vez nos vincula más el cariño, pues desde hace bastante tiempo ya siendo atendidos por nuestro equipo. Como os decía, estos proyectos se basan fundamentalmente en el rigor en cuanto a la documentación, a los protocolos, a que todo el proceso esté súper claro y súper bien definido, a que todos los que participan desde las decisiones desde el principio tengan muy claro cómo es ese proceso. Yo aquí os lo estoy resumiendo en lo que serían como digamos, las fases, ¿no? Es decir, en cuanto a que nuestro enfermero nuestro personal de enfermería recoge el fármaco en el hospital, después obviamente va al domicilio, prepara el entorno pues para que sea de la manera más aséptica posible y teniendo en cuenta el contexto del domicilio de cada uno de los pacientes, y lo que os decía, a la finalización de lo que es del tratamiento, lo que hará será reportar en este caso al profesional, al clínico responsable del paciente, pues para que obviamente en este caso todo el mundo esté informado, ¿no? Esta es una dinámica que se convierte en algo muy natural y muy habitual cuando ya está el proceso en marcha y que, bueno, se coordina de una manera muy fluida entre
nuestro caso, pues nuestro enfermero, nuestro personal de enfermería, el paciente, la farmacia, donde se recoge, para que todo funcione de una manera absolutamente fluida y que desde la perspectiva de todos pues produzca un beneficio y una satisfacción pues por participar en el proyecto. Es verdad que en las últimas, digamos, semanas, en los últimos 2 meses, ante el drama que estamos viviendo, que evidentemente está afectando a mucha gente y está siendo absolutamente triste y dramático, pues este tipo de servicio pues se ha visto más demandado en algunos centros y se ha podido llevar a, bueno, pues a un número un poquito mayor de pacientes en la medida en la que si se han dado circunstancias que han acelerado pues tanto el proceso de la firma del convenio o en un momento dado la inclusión del paciente, pues hemos tratado en la medida de lo posible de atenderlos todo lo que hemos podido, ¿no? Vivimos momentos complicados, como bien sabéis, puesto que, bueno, pues obviamente hay que dotar a los equipos de los medios de protección adecuados pues para que en la visita del paciente el paciente se sienta realmente protegido en cuanto a la entrada de un extraño cada vez menos, ¿no? Porque cuanto más van nuestro equipo a casa de los pacientes, menos extraños se sienten, pero evidentemente es alguien de fuera de la casa y como tal, pues hay que manejar esa situación de la manera correcta, que significa pues con las medidas de seguridad adecuadas y que todo el mundo, lógicamente, se sienta cómodo, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el primero, el paciente y su entorno de familia, al que obviamente pues respetamos pues para que siga habiendo protección en ese sentido. Afortunadamente, lo que va de los últimos meses no hemos tenido incidencias relacionadas con el tema del COVID y demás, pero está claro que, bueno, está ahí y por desgracia está accesible para todos, ¿no? Por desgracia está muy, muy al acecho de cualquiera de nosotros, ¿no? Y nuestros equipos, obviamente, pues no están libres de estar ahí en ese sentido en la primera línea. Os diría que, bueno, pues como os he comentado, afortunadamente en estos últimos tiempos pues hemos intentado dar respuesta a esa demanda y cuando digo afortunadamente creo que lo que hemos sido capaces pues de ir atendiéndola en la mejor medida posible, puesto que efectivamente las circunstancias han sido muy especiales, ¿no? Están siendo muy especiales y, bueno, pues en qué medida hayamos podido, perdón, contribuir un poquito en hacer que algunos pacientes, alguno más de los que ya estaban en el proyecto, pues ahora hayan dejado de ir a su hospital y hayan podido evitar pues el riesgo añadido que obviamente significa en este momento para cualquiera y especialmente para cualquiera que tiene una patología sensible, pues en este sentido, pues bueno, nos sentimos especialmente orgullosos de haber podido hacer esa pequeña ayuda y esa pequeña contribución. Y por último, básicamente quería trasladaros, para no aburriros más con la presentación, aunque creo que, bueno, he intentado ser sintético, pero trasladaros todo lo que significaría el proceso y las diferentes características. Intentado trasladaros los beneficios que nosotros hemos humildemente pensado que esto siempre podría proporcionar a cualquiera que participara en esto, y es que como foco siempre con el paciente en el centro y con la idea de que es el paciente el principal beneficiario de este tema, pues bueno, pues que podamos hacer que este servicio le pueda ayudar a la conciliación, ¿no? A que su vida de alguna manera dentro de las circunstancias lógicas de lo que significa seguir un tratamiento a lo largo del tiempo, pues se pueda conciliar de la mejor manera posible, ¿no? Tenemos pacientes dentro de lo que sería nuestro servicio, pues que afortunadamente tienen una vida laboral y todo lo que significa el ir de manera recurrente pues, a un hospital, pues produce un impacto, como obviamente bien sabéis, y en la medida en la que podamos ajustarnos a sus horarios, a sus posibilidades, etcétera, pues hacemos todo lo posible porque sea así, ¿no? Atendemos a pacientes los sábados por la mañana porque sabemos que esa es una forma en la que ese concepto de la conciliación se lo podemos llevar y para nosotros, pues encantados si eso añade un poquito más a la satisfacción en lo que significaría recibir este servicio, ¿no? La parte del compromiso con el tratamiento creo que es algo que es obvio que todos lo tenéis pues, y todos tenéis claro de la importancia que es, ¿no? Pero bueno, ese compromiso es también por nuestra parte en la medida en la que dotamos de los, bueno, pues de los recursos que sean necesarios en un momento dado pues para asegurar que hay continuidad y que no se interrumpe y que en ese sentido, pues bueno, la verdad es que intentemos ser capaces de que el servicio se dé una fluidez, tenga una fluidez absoluta. El concepto de la humanización es porque creemos firmemente, y yo desde mi perspectiva de años dedicado a este mundo, que el entorno de la casa del paciente y del hogar del paciente es un entorno mucho más amable,
que lo que puede significar pasar por un hospital. Somos conscientes de que uno tiene que pasar por el hospital cuando lo necesita y cuando obviamente no existe ninguna alternativa. Y yo creo que afortunadamente los hospitales y los servicios sanitarios, que son excelentes en España, porque valga primero, sobre todo, mi reconocimiento a todo el servicio que se presta y a toda la robustez de nuestro sistema sanitario, que creo que es envidiable en cualquier país del mundo, ¿no? Pero y creo que afortunadamente también está habiendo un enfoque muy llevado hacia precisamente esto, ¿no? A la posibilidad de que los pacientes reciban estos servicios con un concepto muy humano y muy de cercanía y muy de cariño. Pero claro, lógicamente ese es uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Trasladar ese cariño y esa humanidad en el servicio a través de profesionales que están muy enfocados a lo que sería la atención al paciente y que son muy conscientes del entorno en el que trabajan, que es el domicilio del paciente, ¿no? Y por qué no pensar un poco en el sistema y en lo que significa que la repercusión, digamos, de estos servicios a nivel del sistema, aunque humildemente son pocos o relativamente pocos los pacientes que se benefician de ello, pero si pueden ayudar a que todo el sistema pueda ser sostenible, pues desde luego, desde nuestra perspectiva, pues estaremos encantados de colaborar y de que, bueno, pongamos, como os he dicho desde el principio, pues un pequeño granito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso, pues con síndrome de Gaucher y con otras patologías en las que trabajamos en el servicio, y muy orgullosos de los años que llevamos trabajando con Sanofi Genzyme proporcionando este servicio para las personas que se puedan beneficiar de ello, ¿no? Bueno, agradeceros nuevamente la oportunidad de haber podido explicaros, espero que con claridad, y que os haya podido quedar suficientemente transparente cómo es la forma en la que trabajamos desde hace ya unos cuantos años con Sanofi Genzyme en este servicio, y estoy a vuestra disposición para que si hay algún aspecto en el que consideréis que bueno, pues que puedo complementar alguna información o resolver alguna duda, pues para mí será un placer. Muchas gracias, Javier Salguero, por tu intervención, y ha sido de verdad muy satisfactorio. Y ahora tenemos unas preguntas que queríamos realizarte. Yo creo que para el bien para todos, para entendernos, voy a ir de pregunta en pregunta y te voy dando paso después de preguntar una pregunta a la siguiente. Uy, que me lío. La primera. Perfecto. Sí. ¿Tenéis el servicio disponible en toda España? Está posiblemente, o sea, se puede poner operativamente disponible en cualquier lugar de España. ¿Se puede realizar en fines de semana? Creo que sí que has dicho que se puede hacer. Sí, definitivamente. Ese es uno de los aspectos que, de alguna manera, creemos que ayuda al concepto de la conciliación de la que hablábamos, ¿no? Que es la posibilidad de que nos ajustemos a los horarios del paciente, que es esencial en todo este proceso, y si es en fin de semana, podemos hacerlo en fin de semana. Bueno, de hecho, lo hacemos en fin de semana. Vale. Pues muy bien. Otra preguntita. ¿Con este servicio te darían en el trabajo permiso para ponerte el tratamiento, igual que si te dan permiso para ir al hospital? Para recibirlo en casa, ¿quieres decir? Pues no sabría decir, la verdad. Disculpad que no sea capaz de responder con concreción a este tema. Yo entiendo que aquí se trata, y perdonad que lo diga de una forma en la que puedo dudar, no quiero asegurar la respuesta, pero yo entiendo que se trata del permiso que está vinculado a la propia prescripción. Es decir, entiendo que en la medida en la que la prescripción signifique que hay una pauta por la cual el paciente ha de recibir de manera periódica el tratamiento, y el hecho de que se reciba en casa en lugar de hacerse en el hospital no implica que no se tenga que recibir igualmente, pues si me permitís lo consultaría legalmente desde el punto de vista de nuestro departamento para poder daros una respuesta más concreta. Pero, no sé, a mí el sentido común me dice que probablemente sí, que podría ser la misma situación, aunque, perdonad si no lo digo con absoluta certeza, puesto que no puedo contestaros a la pregunta con total seguridad. El sentido común dice una cosa, pero algunas veces es el menor de los sentidos. Sí. Pues otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se puede estar con este programa?
Pues la decisión es más que nada del sponsor, si me permitís, pero desde un punto de vista de su filosofía a la hora de la prestación, os diría que con carácter indefinido, puesto que nosotros llevamos trabajando con Sanofi desde hace 5 años y eso significa que hay algún paciente que empezó con nosotros en el año 2015 y que continúa. De manera que yo diría que al menos la intención y desde el punto de vista digamos, la filosofía que la compañía Sanofi Genzyme tiene de esto es de darle una continuidad y que no tenga que ser algo temporal, ni mucho menos. Nosotros como pacientes, ¿hay algo que esté en nuestras manos para poder solicitar este servicio? Y si es así, ¿cómo se habría que pedir este servicio? Ahí la respuesta es muy clara. El paciente tiene que hablar con su médico. Es decir, porque al final es el médico, como he intentado comentar en el proceso, quien va a solicitar, en este caso, el servicio dentro de lo que sería el propio hospital y tiene que gestionar desde el punto de vista de la gerencia, etcétera, los pasos que he intentado explicar que van previos a lo que sería la propia implementación. Entonces, aquí la respuesta es muy, muy fácil y muy sencilla. Hay que hablar con el médico. Bueno, pues si alguna persona quiere hacer alguna preguntita, que os recuerdo que me lo tenéis que mandar a través de abajo de vuestras pantallas en respuestas y preguntas, que yo se las haré transmitir a Javier. Y dicho eso, también te voy a hacer otra pregunta. ¿El servicio lo tenéis disponible para toda España? ¿Hay algún sitio, alguna región que no llegue o...? No, a ver, nosotros ahora mismo el servicio lo estamos prestando en una serie de zonas que es donde se han implementado, pero eso no quiere decir que no se pueda implementar en cualquier lugar. Es decir, el hecho de que no esté en todos los lugares no significa que no se pueda hacer. Nosotros ahora mismo empezamos desde el año 2015, como hemos comentado, en diferentes regiones, puesto que se fueron haciendo acuerdos con diferentes hospitales con los que se ha ido implementando, pero no hay limitación en cuanto a dónde se puede prestar el servicio. Bueno, pues no estoy recibiendo ninguna pregunta más. No sé si es que ha sido la explicación tan satisfactoria, que nos ha quedado todos tan claros. Bueno, no sé si es bueno o es malo. Yo espero que sea bueno en la medida en la que pues he intentado trasladaros el proceso y el funcionamiento de una manera pues bueno, más que sencilla, pues fluida, pues para que podáis ver cómo es la manera en la que trabajamos desde hace ya unos cuantos años en este proyecto, y en relación a las preguntas, pues también espero haber sido claro en mis respuestas y que haya quedado suficientemente claro. Mira, Javier, me dicen que os tengo que transmitir que hay una persona que ya está utilizando este servicio. ¿Sí? Y dice que da fe de que el servicio es magnífico y en concreto que la persona que le está poniendo el tratamiento, Leandro, que viene a casa y que va todo genial. Bueno, es que precisamente Leandro es el protagonista de la presentación y es justamente el enfermero del que he hablado anteriormente. Y es que de Leandro, es que no sé de nadie que hable mal de él, o sea, la verdad. O sea, que es una cosa que todavía después de los años que yo llevo trabajando con él, y va para 7, bueno, lo único que tengo son siempre buenas referencias. Así que, bueno, encantado a la persona que está al otro lado de que, bueno, en este caso no nos estamos conociendo, pero al menos me conozcan a mí virtualmente porque forma parte del equipo de Leandro. Trabajo con Leandro con absolutamente uña y carne y para mí es uno de los pilares básicos del equipo. Es decir, es una persona de confianza absoluta, referenciado desde el punto de vista de la relación con sus pacientes. Todo lo que me llega siempre es excelente y que creo que además termina formando casi parte de la familia, digamos, en este caso, ¿no? Cosa que, bueno, nos enorgullece en la medida en la que se nos abra la puerta de las casas de las personas y se nos atienda de esta forma y se nos trate con el cariño con el que se nos trata, también es muy de agradecer. Otra pregunta, Javier. ¿Los profesionales que acuden a los domicilios tienen formación específica en la enfermedad de Gaucher? Sí, la reciben específicamente al inicio
por parte de Sanofi Genzyme. Es decir, dentro de lo que serían los protocolos de incorporación de cualquier profesional, yo os he contado lo que es el proceso por el cual estas personas entran a formar parte de nuestra organización, en el sentido de que qué es lo que les pedimos, ¿no? Pues la experiencia en trabajar en el entorno del domicilio, la experiencia clínica, los años de trabajo, etcétera, la colegiación, por supuesto, es decir, todas esas partes que son los requisitos previos. Una vez que contratamos una persona, esta persona recibe una estricta formación inicial, entre las cuales está la formación en la patología y, por supuesto, en el manejo del propio tratamiento. Esto lo recibimos a partir de Sanofi Genzyme, que es obviamente el titular del tratamiento y quien mejor que ellos que nos lo puedan facilitar a través de su departamento médico. Y nosotros también formamos en aspectos relativos a lo que es el propio protocolo del proyecto y de cómo se gestiona desde el punto de vista de no solamente de la documentación, sino de todo el proceso. Si los pacientes son niños, son infantiles, ¿se actuaría de la misma forma que con un adulto? Bueno, lo que nosotros hacemos es que, en principio, aplicamos un procedimiento en el que se adapta a las realidades también en función de los hospitales. Es decir, nosotros compartimos el protocolo de actuación con el hospital y las recomendaciones específicas que se nos den en relación a lo que significaría el tratamiento en este caso, con un niño, con un menor y demás, se aplicaría desde el punto de vista de las recomendaciones que nos vienen dadas por parte de los profesionales sanitarios que los atienden. En este caso, el consentimiento no lo firma el paciente porque es menor, es decir, lo firma en este caso el tutor, el padre o tutor en este caso del niño, ¿no? Con lo cual efectivamente hay algunas variedades, digamos, hay algunas especificaciones, digamos, por el hecho de ser un menor el que reciba el tratamiento. Si en una casa hay dos pacientes, ¿van dos personales o va solo uno que atienda a los dos pacientes? No, generalmente de hecho se nos ha dado el caso, se nos da el caso de familiares directos a los que se les atiende y suele ir normalmente un enfermero que atiende a los dos. Uno de los criterios que nosotros utilizamos habitualmente es la asignación directa del enfermero con el paciente para que esa persona sea siempre la que atiende a ese paciente de manera continua. Eso no quiere decir que no tengamos personas en un momento dado de respaldo que puedan permitir que en un momento dado, pues hombre, cualquiera se pueden poner enfermos, se puede coger vacaciones, como es lógico, y por lo tanto que lo que nos ayude es asegurar la continuidad del servicio si la persona, digamos, el enfermero o la enfermera titular de ese paciente no está. Pero intentamos siempre que haya una relación lo más estrecha posible entre el paciente y cada uno de los enfermeros que forman parte del equipo. A ver, que se parece que se animan a preguntar. Sí. Ya estoy viendo incluso hasta una pregunta que viene aquí creo que es, si no recuerdo mal, permitidme un segundito que vea en el chat, sobre el tema de la premedicación. Sí, el tema de la premedicación es algo que viene pautado. Es decir, nosotros como servicio solamente seguimos las indicaciones que la prescripción que nos facilita el clínico. Por lo tanto, si esa premedicación existe, nosotros la administramos también, pero siempre desde los criterios que establece el clínico. Y en relación a que si hay algún criterio, podría ser un criterio de exclusión, en principio la premedicación inicialmente no tiene por qué serlo, siempre que venga la pauta y siempre que venga especificado el proceso de la premedicación previa, no tiene por qué ser en ningún caso un criterio de exclusión. Lo único que sí aplicamos, que no he comentado, pero sí tiene que ver con algo que yo creo que es especialmente importante de cara a la seguridad, es que los pacientes han de estar previamente a lo que sería el paso al tratamiento en el domicilio al menos de 6 meses de tratamiento en el hospital. Esto es algo que viene reflejado en ficha técnica, que es decir, que ni siquiera es un tema que sea una decisión de ASFIL, sino que está formalmente recogido en la ficha técnica y lo que plantea es, obviamente, establecer una forma de seguridad añadida
que obviamente, pues aunque nuestro equipo vaya preparado ante situaciones de emergencia y obviamente se pueda estar preparada para cualquier circunstancia que pueda surgir, pues hombre, desde luego el hecho de que el paciente haya demostrado una tolerabilidad al tratamiento durante un periodo de 6 meses, pues le da un elemento mayor de seguridad a la hora de la incorporación de esta persona dentro del servicio, ¿no? Entonces, al final, nosotros obviamente no entramos en los criterios desde el punto de vista de la inclusión, puesto que esto es una decisión del clínico y, por supuesto, de consenso con el paciente, ¿no? Pero lo que es la premedicación no tiene por qué ser un elemento de exclusión, porque si el médico nos la facilita desde el punto de vista de la prescripción, nosotros lo podemos hacer igualmente. Me dicen, a veces se desplazan de unas provincias a otras los profesionales, como por ejemplo de Albacete a Almería. ¿Qué ocurre si hay alguna incidencia que le impide acudir? Bueno, la cuestión está en que nosotros hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido especialmente incidencias, ¿no? Pero sí que es verdad que en estas circunstancias lo que pretendemos es tener la parte del backup que he comentado anteriormente, de la posibilidad de tener un enfermero que pudiera sustituir a la persona que en un momento dado tenga que desplazarse. Lo que es indudable es que algún imponderable se podría dar, ¿no? Hasta el punto de que en este caso se tuviese que posponer probablemente al día siguiente, como el menor de los males, la posibilidad de que al final se realizase la actividad, ¿no? Puedo decir que en los años que llevamos de experiencia esa circunstancia no se ha dado, pero no es, por supuesto, no es imposible que pueda suceder, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en este caso, como lo que nosotros hacemos es una coordinación desde el punto de vista de los enfermeros junto con la farmacia y, por supuesto, con el paciente, si algo sucediera, el primero en ser informado es el paciente y luego, obviamente, a partir de ahí trataríamos de coordinar tanto la parte de lo que pueda significar el enfermero de reemplazo como la opción de que se pueda reagendar la visita lo antes posible, para evitar, por supuesto, que no nos movamos de la ventana de fechas que el tratamiento tiene. Por el COVID-19, ¿se ha visto que ha habido un mayor aumento de peticiones? Sí, claramente. Es decir, desde el momento en el que, obviamente se ha tratado y se trata de evitar el paso de los pacientes por el hospital, ciertamente se ha dado y en este caso, pues como comentaba al final de mi presentación, desde Ashfield hemos tratado, y con la estrecha colaboración de Sanofi Genzyme, de intentar atender al máximo todas esas demandas que se han producido y que han estado muy directamente relacionadas con la pandemia del COVID. Durante el tratamiento, que puede durar un par de horas, ¿el profesional está en el domicilio todo el rato? Todo el rato, al lado del paciente. Sí, eso forma parte del protocolo de actuación. Nosotros llegamos, preparamos la medicación si es el caso, o en el caso de que los viales vengan reconstituidos, pues pasa a la administración de manera directa. El profesional está obligado a estar y permanecer durante todo ese periodo de tiempo y después también se establece un mínimo de observación posterior a lo que sería la realización de lo que es la infusión como tal. Para, bueno, de alguna manera, pues garantizar que todo ha ido bien y que cuando el enfermero se marcha de casa, pues las cosas han ido correctamente. Mira, Javier, tenemos una pregunta que además viene del otro lado de... Sí, la estoy viendo ahora mismo. Sí, vale. Creo que es la persona que nos preguntaba sobre el tema de la premedicación, ¿no? Y bueno, si te parece, Mónica, pues la leo, ¿no? Para que así pueda ser compartida con todo el mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la respuesta. Bueno, me alegro que haya sido de utilidad. Si ha sido así, en México, que es de donde viene la pregunta, por parte del gobierno, cierto miedo por el mal uso del medicamento. ¿Hay alguna forma de demostrar que todos los viales fueron utilizados para el paciente? ¿Ustedes tienen este problema en España? Bueno, no hay una desconfianza, diría, ¿eh? O sea, en ese sentido lo que hay es precisamente confianza en lo que a la parte que se refiere de lo que es el servicio. Lo que nosotros hacemos desde un punto de vista de demostración
y no tiene necesariamente que ver con la demostración del uso, sino desde un punto de vista de lo que significa la obligación que tenemos es reportar la actividad después con un informe de la infusión, que es el que se le envía al clínico para que pueda incorporar dentro de lo que sería la parte, digamos, de la información del paciente de manera recurrente, ¿no? Entonces, en ese documento, que está consensuado además con el clínico desde el principio, es decir, cuando nosotros iniciamos este proyecto en cualquier centro, lo primero que hacemos es compartir toda la documentación que se va a utilizar con ellos, tanto con el clínico, la farmacia, la enfermería, incluso en muchas ocasiones del propio hospital, para que ellos evalúen estos documentos y nos corrijan si en algún caso quieren que se incorpore alguna información o no. Sinceramente, habitualmente suelen estar de acuerdo con el contenido y en ese informe pues viene reflejado pues en los viales que se han utilizado, los tiempos de la infusión en los que se han realizado, la parte que tiene que ver con las constantes vitales que se hayan podido tomar a lo largo del proceso, incluso pues hasta lo que significaría cualquier reporte vinculado a efecto adverso que pudiera darse, que afortunadamente no se dan con frecuencia, puesto que, como he comentado, los pacientes suelen estar muy bien controlados y están en una situación muy estable, pero que si se diera, pues igualmente también se recoge ahí. Espero haber respondido la pregunta. Bueno, parece ser que sí. Me dan las gracias. Gracias a la persona que pregunta. Sí. Mira, otra pregunta, Javier. Con la situación del COVID-19, si un paciente se viese afectado, ¿cómo afectaría esto al servicio? Pues es muy buena pregunta. Nosotros hemos ahora mismo aplicado un pequeño protocolo aplicable, digamos, a la seguridad de toda esta situación desde el punto de vista de que nuestros enfermeros deben, antes de cuando están programando la visita, o mejor dicho, cuando están confirmando la visita con el paciente, deben de hacer una serie de preguntas de seguridad, pues para entender si el paciente, bueno, pues tiene algunos síntomas relacionados con la propia enfermedad o incluso su entorno, porque como bien sabemos, no tiene que ser algo necesariamente relacionado con el paciente, sino puede estar vinculado con el entorno. Y el criterio que se aplica es que en el caso de que el paciente o bien reporte, en este caso, en la conversación al enfermero algún síntoma o incluso pudiera darse el caso, hasta ahora no lo hemos tenido, pero podría ser que alguno estuviera diagnosticado de forma clara, es decir, no hablamos de síntomas, sino diagnóstico como tal. Lo que nosotros actuamos es, en este caso, lo que hacemos es que reportamos directamente a su clínico para que él nos diga cómo tenemos que actuar. Es decir, al final, este tipo de decisiones no nos competen a nosotros, porque nosotros somos un ejecutor del servicio en el que lo que hacemos es esencialmente seguir las directrices de manera absolutamente clara que el clínico nos establece, ¿no? Por supuesto, en la prescripción y en cualquier otro aspecto que tenga que ver con la situación del paciente, ¿sí? Por lo tanto, si se diera una circunstancia como esta, la decisión en cuanto a continuar o discontinuar el tratamiento está en manos en este caso, siempre del clínico, y nosotros lo que hacemos es reportar de forma inmediata para que sea el clínico quien tome la decisión. Es cierto que hasta ahora, en estos 2 meses de pandemia que llevamos, afortunadamente no hemos tenido ningún caso entre los pacientes que nosotros atendemos. Pero claro, obviamente lo que he comentado desde el principio, por desgracia no estamos libres y puede ser que nadie puede negar que puede suceder mañana, ¿no? Entonces, la forma de actuar que haríamos sería la que he comentado, ¿no? Es decir, en esa verificación previa, si tenemos constancia o bien de los síntomas o, en este caso, de un diagnóstico como tal, pues eso llevaría a reportarse inmediatamente al médico. También es cierto que dudo que en el caso de un diagnóstico como tal, el médico no estuviese al corriente del tema, incluso nos hubiese informado a nosotros primero también, ¿no? Porque nosotros tenemos una relación muy estrecha tanto con la farmacia, en la recogida del fármaco de manera continua, como con el médico al que estamos constantemente reportando la actividad. Por lo tanto, me costaría creer que hubiera un paciente que estuviese diagnosticado de COVID y nosotros antes de la actividad no nos hubiésemos enterado, digamos, ¿no? Entonces, ahí la decisión en cualquier caso compete al médico. Otra preguntita, Javier. ¿Las peticiones del médico del hospital es por problemas para ir al hospital de día? Las que estamos recibiendo actualmente, supongo que viene por ahí un poco la pregunta. Bueno, entiendo que es más que por una problemática relacionada necesariamente con el hospital de día, que puede haberse dado el caso, yo creo que es por una cuestión de precaución o de prevención del hecho de, bueno, evitar el paso del paciente por el hospital en cualquier circunstancia. Es decir,
Sí creo que ha habido alguna circunstancia en la que el hecho de que el hospital de día haya podido estar especialmente afectado en lo que a la parte de haber tenido algún problema de infectación o demás, pues haya podido dinamizar o puede haber, como diríamos, acelerar un poco el proceso de la solicitud, ¿no? Pero yo diría que lo que hay sobre todo es esencialmente una intención de ser, a nivel de prevención, pues de evitar que los pacientes pasen por el hospital, independientemente de que el hospital de día esté funcionando o no. Mira, queríamos hacer una aclaración de una pregunta anterior del COVID. Ajá, por favor. Dice, ¿los profesionales llegan a los domicilios entonces con equipos de protección individual y lo llevan puesto durante todo el tratamiento? Sí, sí. Digamos, el planteamiento que se hace en estos casos es que el previo a lo que sería la entrada en el domicilio, el paciente, o sea, perdón, el profesional se tiene que equipar con todas las protecciones y las tiene durante el periodo de tiempo en el que se dura en el que se realiza la actividad, de forma que, bueno, en este caso, pues se garantice la protección hacia el paciente. ¿Por qué se pide el médico habitualmente el proceso domiciliario? ¿Por qué solicita habitualmente? Bueno, podríamos decir que hay diferentes razones o puede haber diferentes razones por las que lo pueda pedir, ¿no? En alguna circunstancia, pues porque haya consensuado con su paciente, puesto que el paciente pues tenga una vida activa y en un momento dado el paciente considere que puede salir beneficiado de esta situación. Puede haber algunas circunstancias que pueden tener que ver con la propia evolución del paciente y sus dificultades para el desplazamiento, que puede haberse dado al curso también. Ahora estamos viviendo una situación muy concreta, ¿no? Que es el hecho de intentar evitar el paso por el hospital. Yo diría que hay diferentes razones, ¿no? Y que cada una son absolutamente respetables y sobre todo pues que son las particulares de que puede tener probablemente cada persona en su situación, ¿no? Y por tanto, en estas circunstancias yo diría que no hay probablemente un patrón necesariamente por el que se solicita el servicio y que podamos decir que es que en todas las circunstancias siempre es lo mismo, ¿no? Pero yo os diría que en general fundamentalmente es tratar de conciliar la vida del paciente con el tratamiento, circunstancias en las que pues, si el deterioro de la enfermedad pues, puede limitar cuestiones como el desplazamiento, pues en este caso pueda ser muy recomendable para evitarlo. Y ahora, en concreto, pues lo que os digo, la circunstancia del COVID, que creo que es bastante evidente el por qué se puede solicitar y dónde pueden estar las razones por las que se fomente un poco la utilidad de este servicio. Más preguntas. En caso de querer acceder a este servicio y tras comentarlo con nuestro médico, este no es partidario de ello, ¿de qué forma podríamos actuar? Pues es una buena pregunta, puesto que yo no puedo dar una recomendación en cuanto a qué hacer. Es decir, en este caso el médico es el motor de toda esta situación y lamentablemente yo no puedo dar una recomendación de cuál es la forma con la que se puede evitar este paso, ¿no? El médico es un elemento crítico en este proceso para poder arrancar la parte de que tiene que ver con la gestión del convenio y del acuerdo con el hospital. Y lamentablemente, y desde el punto de vista, lo digo con absoluta transparencia, si él está en contra, sinceramente no sabría qué decir cómo poder evitarlo, la verdad. Bueno, pues ya no tengo más preguntas, yo creo que ya te hemos bombardeado bastante. Bueno, ha sido un placer, ha sido un placer. A ver, que haya muchas preguntas es sinónimo de interés, así que no puedo estar más encantado. Yo, todas las que sean necesarias, en este caso estaré encantado de atenderlas. Y si de hecho en alguna circunstancia a la finalización pues hay alguno de los miembros de la asociación que quiere trasladarme alguna pregunta, pues entiendo que a través de la Secretaría Técnica y de la Presidenta, pues con mis datos de contacto, pues me las pueden hacer llegar y yo respondería pues con absoluto placer si hay alguna cosa que no haya podido explicar o que surja, porque obviamente después de esto puede surgir alguna otra situación, estaré encantado. Pues muchas gracias, Javier, por tu colaboración. Nos hemos quedado todos como con muchas menos dudas y ha sido una jornada muy, muy provechosa.
Pues Y yo encantado. creo que con esto ya vamos a dar por finalizada esta jornada. Agradeceros, sobre todo a ti, Javier, por tu ponencia. No, por favor, ha sido un placer. Jime por su colaboración y a vosotros los participantes por estar allí. Y nada, que creo que ya nos vamos quitando más dudas y con mucho ánimo y espero que nos podamos otra vez a volver en el siguiente proyecto que tengamos. Un saludo para todos y cuidaros mucho. Adiós.